¿Cómo seríamos, hermanos, los seres humanos si nunca nos emocionáramos? ¿Verdad? Si fuéramos capaces de controlar las emociones en todo momento y de manera absoluta. Si así fuera, quizá vendríamos a ser como una especie de robots programados por Dios, respondiendo a todas las situaciones, quizá siempre con la mayor lógica y nunca manifestando ningún tipo de emoción en nuestra vida. Y aunque el título dice viviendo bajo convicciones y no emociones, el título no dice, hermano, que definitivamente las emociones es algo que no se van a manifestar en nuestra vida. Porque Dios nos creó a su imagen y las emociones de Dios se revelan en las Escrituras. Por lo tanto, Dios nos creó seres emocionales también a nosotros. Amén. Sentimos felicidad, sentimos gozo, sentimos amor, sentimos ira, ¿verdad? Sentimos ansiedad, tristeza, culpa, sentimos alegría, sentimos euforia. La euforia es una emoción extrema, ¿verdad? De alegría extrema. Decepción, miedo, etcétera. A veces nuestras emociones son vivencias agradables y a veces no lo son. A veces nuestras emociones están fundadas en la verdad y a veces son falsas, ya que se basan en premisas erróneas, en situaciones erróneas. Por ejemplo, si creemos falsamente que Dios no está en control de las circunstancias de nuestra vida, esa es una idea falsa, por lo menos para nosotros como hijos de Dios que conocemos quién es el Señor. Sabemos quién es el Señor por lo que Él ha dicho a través de las Escrituras, y Dios no miente, ¿verdad? Si creemos falsamente que Dios no está en control de las circunstancias que puedan ocurrir alrededor de nuestra vida, vamos a experimentar, es lo más seguro, las emociones de miedo, ¿verdad? Y esas emociones de miedo nos van a llevar a inseguridades, a desesperación y, ¿por qué no?, incluso a iras. Amén. Basado en la falsa creencia de que Dios no está en control de todas las cosas. Independientemente, hermano, las emociones son poderosas y son reales en la vida de todos nosotros, creyentes o no creyentes. Son reales. Son reales para aquel que las siente, y todos sentimos emociones, porque así nos hizo el Señor. No hay nadie en realidad que pueda llegar a decir que no experimenta ninguna clase de emoción en su vida. Y las emociones pueden ser indicadores útiles de lo que está sucediendo en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Escuchó eso? Las emociones pueden ser indicadores útiles, hermano, de lo que puede estar sucediendo en el corazón, de lo que hay allá en el corazón, lo que aflora, lo que se muestra, porque nosotros vemos las emociones, sentimos las emociones. Normalmente cuando nosotros vemos alguna clase de emoción en algún hermano, es un indicador que para nosotros es útil, quizá para poder diagnosticar qué le pasa a esa persona o a nosotros mismos, ¿verdad?
Nosotros a veces vivimos emociones fuertes y nosotros mismos decimos, no, yo creo que yo estoy así, es por esto. A veces algunas personas no tienen claro y dicen, yo no sé por qué estoy de esta manera. A veces podemos hallar las razones, como a veces no. A veces podemos hallar las razones a través de esas emociones como indicadores útiles, las razones de lo que le está sucediendo a alguien que está cerca de nosotros. Algo que quizá esa misma persona no logre ver, ¿verdad? Por sus mismas emociones, de temor, de miedo, ¿verdad? O de euforia. Bíblicamente, vivir por una emoción implica ser controlado por los sentimientos en lugar de por la convicción de Dios, lo que lleva a decisiones erróneas muchas veces y a veces, hermano, a un descontrol de la propia vida de uno. Hay muchos cristianos hoy en día que están viviendo por causa de sus emociones un desequilibrio, un descontrol en su propia vida, y ha resultado desastroso en su andar en el Señor, porque afloran más esas emociones en su vida antes que el hecho de la línea tierra a la que Dios nos quiere colocar. Y esto sucede cuando nos permitimos, hermano, que las emociones dominen. Es imposible no tener emociones, ¿verdad? Pero ciertamente nosotros no podemos permitir que las emociones dominen pensamientos, dominen palabras y dominen acciones y conductas que se reflejan en nuestro diario vivir. La Biblia promueve el vivir por fe y principios divinos en lugar de las emociones volátiles que constantemente a veces afloran. Y esto de alguna manera nos enseña nuestro texto base, que está en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Vaya a Proverbios capítulo 3, versículo 5. Uno de los muchos dichos de el cual se habla como un hombre sabio que estuvo sobre esta tierra, Salomón, un hombre sabio que ciertamente, no sé si podríamos decir que lo fue de manera plena, porque ya sabemos nosotros que si hubo algo que pudo moverlas a Salomón fueron sus propias emociones, y no fue sabio. Amén. Aunque Dios le dio sabiduría cuando le pidió sabiduría a Salomón al Señor. Amén. Dice la Escritura, Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Hermanos, es interesante poder escuchar de la propia boca de aquel al cual Dios le dio sabiduría por petición de Él mismo, ¿verdad? Señor, dame sabiduría, no te pido riquezas, no te pido nada sino sabiduría. Si usted conoce la petición de Salomón al Señor, y Dios supo la sinceridad, digo yo que la conoció, la sinceridad de Salomón, que Salomón en su corazón de verdad lo que él anheló fue sabiduría de parte de Dios, y en su corazón no había el anhelo por cosas materiales, porque Dios conoció la sinceridad del corazón de Salomón.
Dice la Escritura que Dios le añadió riquezas. Fíjese usted, hermano amado, que en eso que sucedió cuando Dios le dice a Salomón que le pida lo que quiera, y Salomón dice: Señor, dame sabiduría. En eso nosotros vemos reflejado aquella frase que dice por allá en Mateo capítulo 6, 32 o 33, no recuerdo exactamente, donde dice: buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Lo que Salomón pidió fue reino de Dios y justicia. Dijo: dame sabiduría, Señor. ¿Y qué fue lo que vino posteriormente? La añadidura. Dios le dio riqueza, le añadió riqueza, dice la Biblia. ¿Se da cuenta usted cómo ahí podemos ver nosotros el dicho del Señor cuando dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido? Y nosotros podemos ver ahí de alguna manera ese principio, hermano. Salomón pide sabiduría, y pedir sabiduría es pedir reino, ¿verdad? Si hay algo de lo que hemos de aprender nosotros, hermano, en las Escrituras, son esas cosas. Pidamos a Dios su reino. Todo lo que tenga que ver con lo que viene de arriba, del Padre de las luces, hermano, es reino. Dame sabiduría, dame santidad, dame prudencia, ¿verdad? Dame humildad, Señor. Todo eso es reino. Lo demás Dios lo añade. Y Dios lo demuestra, hermano. Fíjense, tiempos atrás, antes de que el Señor Jesús hablara acerca de esto, vemos eso reflejado, hermano, en la petición de Salomón. Amén. Y lo que luego posteriormente el Señor le añade, sabiendo de que tenía necesidad. Dice la Escritura: y no te apoyes en tu propia prudencia, dice ese versículo 5, ahí en esa última parte. La palabra prudencia, hermano, es la palabra que del hebreo se denomina binab. Binab. Y esa palabra significa entendimiento, comprensión, inteligencia, sabiduría, cordura. De hecho, si nosotros miráramos algunas versiones de la Biblia, este versículo Proverbios 3:5, podemos encontrar algunas de estas palabras, hermano, a las que se refiere prudencia. En este caso, el texto que hemos leído, ¿verdad? En la Reina Valera 1960, creo que en la 95 también está igual: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Palabra prudencia es la palabra hebrea binab, significa entendimiento, comprensión, inteligencia. Diría entonces: no te apoyes en tu propio entendimiento, no te apoyes en tu propia comprensión, no te apoyes en tu inteligencia, no te apoyes en tu propia sabiduría, ni en tu propia cordura. En otras palabras, es lo que quiso decir el proverbista, ¿verdad? Y es lo que quiere decir la palabra para nosotros el día de hoy. Este versículo, hermano, aconseja no basar nuestras decisiones y nuestra vida en nuestro propio entendimiento. Y aunque usted no lo crea, hermano, de por medio están las emociones. De por medio en esto están las emociones. Nos confiamos muchas veces en nuestra propia cordura, impregnada de emociones, ¿verdad? En nuestro propio entendimiento, impregnada de emociones. Y dice el Señor: no te apoyes en ello. No te apoyes en ello. Fíjese usted que el hombre más sabio sobre esta tierra, según dice la Escritura, hablando meramente de un hombre humanamente, netamente, naturalmente, porque por encima de Moisés lógicamente estuvo el Hijo del Hombre, Jesucristo, ¿verdad? Pero hablando netamente humano,
en esencia, Salomón. La Biblia habla de Salomón como el hombre más sabio. No obstante, si nosotros nos damos cuenta de la historia de Salomón con sabiduría, muchas de su vida, hermano, estuvieron movidas por sus emociones, y por sus emociones cometió locuras. Usted y yo podemos recordar quizá aquel libro de los Eclesiastés, donde nos damos cuenta de cómo habla él en cierta manera, y llegando a la conclusión de que todo en este mundo realmente es vanidad. Y las emociones hacen parte de algo en nosotros que, si no lo cuidamos, se convierten en cosas volátiles y que nos llevan ciertamente a la vanidad. Amén, amén. Hermano, todas estas cosas pueden ser engañosas en nosotros e influenciadas por el pecado. Las emociones pueden ser influenciadas por el pecado. Ahí está el ejemplo, vuelvo y reitero, de Salomón. En cambio, hermano, debemos confiar completamente en Dios y en su verdad. Por lo tanto, la Biblia enseña que debemos gestionar las emociones. La Biblia nos enseña eso, que debemos gestionar. ¿Qué otras palabras existen para gestionar, como para que tengamos un poco más de comprensión? La Biblia nos enseña que debemos, escuche eso, debemos gestionar o direccionar. Si usted quiere escribirlo allí, la Biblia nos enseña que usted y yo tenemos que gestionar nuestras emociones. Debemos direccionar nuestras emociones. Usted y yo debemos aprender a manejar nuestras emociones. Usted y yo debemos organizar nuestras emociones. Usted y yo debemos gobernar nuestras emociones. Usted y yo debemos de tramitar o diligenciar. Debemos de ser diligentes. A veces somos negligentes en cuanto a nuestras emociones. Muy mal administradores de nuestras emociones. Muy malos en direccionar todo eso que ha venido de parte de Dios, porque las emociones no son ciertamente malas en sí. Y ya vamos a ver más adelante algo relacionado con esto. Lo cierto, hermano, es que la Biblia nos enseña esto: gestionar, direccionar, manejar, organizar, gobernar nuestras emociones, examinando la raíz de nuestros sentimientos y llevándolos a Dios, buscando la ayuda de otros para vivir de una manera que le agrade a Dios, que le agrade al Señor. Como estamos hablando, hermano, de vivir no bajo emociones, sino bajo convicciones, creo que se hace necesario poder definir algunas cosas. ¿Y qué es entonces una emoción? ¿Verdad? Si no debo vivir por emociones, sino por convicciones, debo saber de antemano qué significa eso entonces, para poder vivir de la mejor manera. Una emoción, dice el diccionario, que es una respuesta humana natural. Escuche, y es un don de Dios. Una emoción es una respuesta humana natural, ¿verdad? Pero también es un don de Dios. Y es algo, hermano, inherente a nosotros. O sea, es algo que está ligado en nosotros, que está incrustado en nosotros, que está inseparablemente unido a nosotros, las emociones. ¿O alguien aquí no se emociona? Amén, amén. Es algo inherente, o sea, que está ligado, incrustado, inseparablemente unido a nuestra naturaleza creada a la imagen de Dios.
¿Amén o no amén? Las emociones, hermano, no son inherentemente buenas o malas. Las emociones, si hablamos de las emociones que no son buenas ni malas, podemos hablar de que las emociones se sitúan en un punto neutro, moralmente hablando. Neutro, moralmente hablando. Porque la gente que no conoce a Dios se emociona. Y bajo sus emociones cometen cantidades de pecados. Pero nosotros los hijos de Dios, en cambio, también ¿qué? Nos emocionamos. ¿Amén o no amén? Allá se emocionan y muchas de sus emociones les llevan al pecado. Nosotros, en cambio, somos hijos de Dios, ¿verdad? Y nos emocionamos, pero nuestras emociones no pueden irse al extremo del pecado. Amén. De modo que las emociones entonces, hermano, resultan ser neutrales moralmente, ya que el carácter moral de una emoción va a residir ciertamente, hermano, en la acción que se realiza a raíz de ellas. ¿Escuchó eso? La acción que usted y yo realizamos a raíz de una emoción que está en nosotros. ¿Comprende? Hay gente que se emociona, ¿verdad? Y muchas de esas emociones aterrizan en el pecado. De modo que hubo una raíz en ello, ¿verdad? Que provocó eso. Y provocó además una acción. Por eso dice, son neutrales moralmente, porque lo moral se lo ponemos cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que somos en esencia, a lo que somos por dentro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén o no amén? A lo que somos realmente, hermano. Entonces, de esa manera, una emoción adquiere el carácter moral. Y ese carácter moral reside, hermano, en la acción que se realiza, que llegamos a realizar a raíz de esas emociones. ¿Comprende? La palabra emoción es una palabra que viene del latín. En latín la palabra emovere, emovere con V, así como suena, emovere. Es una palabra del latín, emoción. Y es un verbo que significa sacar de su lugar, agitar o hacer mover. Eso significa la palabra emoción. Emoción es una palabra que viene del latín. El latín, la palabra emovere, y es en sí una palabra que indica un verbo, y es como si dijéramos que es algo que sacamos de su lugar, o algo que agita, o algo que hace movernos a nosotros. Por ejemplo, pongamos un ejemplo así rápido. Una ira es una emoción. Y cuando la ira no está bajo control, nos saca de su lugar, nos agita y nos hace mover. E inclusive la Biblia dice, creo que Santiago dice, que la ira no obra la justicia de Dios. Nos agita de tal manera, nos hace mover. Y cuando la ira no está controlada, adquiere un carácter moral no muy bueno, porque dice que no obra la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es moral, es santa. Moralmente santa. Mejor dicho. Amén. Lo que sugiere, hermano, que una emoción es algo que saca a una persona de su estado habitual, creando un movimiento o una agitación interna.
Yo quiero que usted, esto que estoy hablando, lo mastique bien, hermano, porque acuérdese de qué estamos hablando. Viviendo bajo convicciones y no bajo emociones. La vida cristiana, mucha gente la vive bajo emociones y no bajo convicciones. Y nuestra vida no puede estar basada en emociones, aunque Dios nos dio las emociones como un regalo a todos los seres humanos. Hablar de emociones es la idea de un impulso o un movimiento que saca a alguien de su estado normal. Normal es, por ejemplo, usted está ahí y está quietico, por ejemplo, y de repente usted se levanta y salta y lo sacó de su estado normal. ¿Y viste qué le pasó? O de repente usted está ahí y comenzó a llorar, hermano, y la gente dice, no, yo no sé qué le pasó. Estaba ahí normal. O usted viene viviendo una vida normal, ¿verdad? Nos vemos aquí, hablamos, nos vemos en el culto y de repente comienza usted a vivir una situación y dice, no, es que ya, el hermano ya no es el mismo, ahora está deprimido, qué sé yo. Te saliste de tu estado normal y por eso muchas veces decimos, hermano, ¿qué te pasa? Te veo cabizbajo. O una alegría extrema. De hecho que eso es algo muy común, hermano. Hoy en día la gente que vive en su euforia, cámara, luces, acción, humo y todo eso. Y luego cuando vienen las situaciones, entonces surgen otro tipo de emociones. Y llevado por esas emociones pecamos. Pero no me quiero adelantar mucho. Las emociones, hermano, se convierten en un impulso o movimiento que saca a alguien de un estado normal, generando un estado anímico y una manifestación corporal. Escuche bien eso. Son un impulso o movimiento que saca a la gente, a alguien de un estado normal, y eso puede generar un estado anímico, pero también una manifestación corporal en la persona. En otras palabras, las emociones se presentan como parte integral de la experiencia humana. Y a menudo las emociones impulsan a acciones y tales acciones pueden resultar positivas o negativas para la persona. E inclusive puede llegar a impactar alrededor de esa persona, a quienes le rodean. Una congregación puede ser afectada, por ejemplo. Una familia, un matrimonio. Ahora bien, ¿qué es una convicción entonces? Una convicción es poseer una creencia firme, profunda y arraigada que rige el pensamiento y la conducta de una persona. Una convicción es la posesión de una creencia firme, profunda, arraigada, que rige, importante esto, que rige, gobierna el pensamiento de esa persona y por ende la conducta de esa persona. Hay un versículo, no sé si es en Proverbios que está, no lo recuerdo en este momento, pero creo que hay un pasaje de la Biblia que dice cuál es el pensamiento de él, cuál es su conducta. ¿Ves? ¿Amén o no amén? Entonces, hermano, ya hay dos definiciones, ¿verdad? Yo creo que clara, lo más claro posible he tratado de ser, y que el Señor nos dé entendimiento acerca de esto. Y de esto radica el hecho de que nosotros podamos vivir y vivir de acuerdo como Dios quiere que vivamos. Vivir bajo convicciones y no bajo emociones.
yo debo tener claridad en cuanto a esa frase para aplicarla a mi vida. Dios quiere que vivamos a la manera de Él. Y para vivir a la manera de Él y vivir bien y vivir la vida de Dios, es importante que entendamos que tenemos que estar bajo convicciones y no bajo emociones. Pero debemos diferenciar las dos cosas para poder identificarlas. Bueno, usted puede colocar ahí como un semitítulo, si quiere puede colocarlo como un semitítulo, y yo voy a nombrar algunos puntos. Puede colocar cómo gestionar las emociones según la Biblia, como un semitítulo lo puede colocar allí. ¿Cómo gestionar? Recuerde lo que hablábamos de la palabra gestionar. Gestionar, administrar, direccionar, manejar, organizar, gobernar, tramitar, diligenciar nuestras emociones según la Biblia. Porque ya decíamos que la Biblia nos enseña eso. Si Dios nos hizo seres emotivos con emociones, créalo, hermano, que en su palabra, en su voluntad, el Señor no iba a dejar por fuera esto, que tanto nos puede llegar a afectar en nuestra vida. Amén, amén. ¿Cómo gestionar las emociones según la Biblia? Número 1, identificar y examinar las emociones. Número 1, identificar y examinar las emociones. La Biblia nos enseña, hermano, que debemos detenernos. Detenernos. A menudo somos muy acelerados, ¿verdad? Y el Señor nos tiene que detener. Ya vemos nosotros los hijos de Dios a través de la historia, profetas, por ejemplo Samuel. Samuel vio a uno de los hijos de Isaí cuando le dijo el Señor que fuera a ungirlo, ¿recuerda? Y Samuel todo emocionado vio ese grandote, el primero de ellos, y venga para acá, ya le iba a echar el aceite. Y estaba tan emocionado que en el momento ni siquiera le preguntó, Señor, ¿ese no es? No, hizo pasar creo que a 7 y se emocionó 7 veces, hermano. ¿Ve usted? Y así muchos hombres de Dios que nosotros vemos en las Escrituras, hermano, que el Señor tuvo que detenerlos, ¿verdad? Y Dios sigue de la misma manera, hermano, haciéndolo. Y la Biblia nos enseña a detenernos, identificar nuestras emociones y examinar nuestros corazones para entender por qué nos sentimos así. Estar quietos. Las emociones cuando no se controlan, suelen agitarnos y nos afanan, nos llevan, hermano, a cometer errores, a correr, a tomar decisiones propias nosotros, a meternos en cosas que no debemos de meternos, a hablar más de la cuenta en lugar de estar quietos y meditar. Es importante que aprendamos acerca del manejo de las emociones en lugar de permitir que nuestras emociones nos manejen. Por ejemplo, cuando nos sentimos enojados, como les decía ahora, es importante ser capaces de parar, porque si no paramos, hermano, hay que parar. Vaya que es difícil a veces, ¿no es cierto? El enojo, hermano, la ira. Pero es importante ser capaces de parar, ser capaces. Gracias al Señor que Él nos ha dado ese ser capaz, dominio propio. Están por el Espíritu Santo en nosotros. Pero es que se habla de cultivar una vida en el Espíritu. Amén. Identificar que estamos enojados y examinar nuestro corazón para determinar por qué estamos enojados, por qué estamos enfadados. Y luego proceder de una manera bíblica. ¿Usted ha escuchado a personas que dicen que cuando se enojan cuentan hasta 10? Y cuando están demasiado, dicen que cuentan hasta 100. Comienzan a contar 1 y 2. Algunas personas, no sé si usted lo llegó a escuchar, pero hay personas que dicen cuente hasta 100. Cuente hasta 10. Nosotros no necesitamos contar hasta 10, ni hasta 100, ni hasta 1000.
Nosotros lo que necesitamos, hermano, es hacer un alto, ¿verdad?, en nuestros corazones, hermano, y proceder de la manera como el Señor nos enseña. Las emociones que están fuera de control no suelen producir resultados que honren a Dios. Y ahí está la cita de Santiago 1:20, que dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso hablando solamente de la ira, porque pudiéramos hablar del orgullo, ¿verdad? Pudiéramos hablar de emociones sexuales que no están bajo el control del Espíritu Santo. Y bajo una emoción sexual, la gente adultera, cae en fornicación, ¿o no? Una emoción de tipo sexual, corra. ¿Qué hizo José? Yo creo que José se emocionó, pero José dijo, no, eso por aquí que es más derecho. ¿Amén o no amén? Por decirle algo, hermano. Mire cómo dice el Salmo 4, versículo 4, en la traducción al lenguaje actual. Dice, cuidado, escuche, en la traducción al lenguaje actual, Salmo 4:4, cuidado, no pequen más, o no erren, no se equivoquen más. Recuerde que pecar significa errar al blanco. ¿Y cuál es el blanco? El blanco es la voluntad perfecta de Dios, buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando dice, cuidado, no pequen más, es no erren más, no se equivoquen más, haciendo su propia voluntad y no la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando uno hace eso, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, está escapando del pecado, hermano. Amén. Y dice, cuando llegue la noche y se acuesten a dormir, pónganse a pensar en todo lo que han hecho. Como esté quieto y medite. Porque durante el día nuestras emociones han estado, hermano, actuando. Son muchas las cosas en las que en este mundo nos agitamos por una situación, por otra, por una tentación, por cualquier cosa, hermano. Y usted lo sabe, el enemigo busca agitar esas emociones, hermano. Y si somos gente que netamente le damos lugar a eso, una de las cosas que Satanás aprovecha es eso, lo emotivos que podemos llegar a hacer y ser gobernados simplemente por nuestra propia carne emocionada. Amén, amén. De modo que identificar y examinar las emociones. El salmista dice, cuidado, no pequen más. Cuando lleguen la noche y se acuesten a dormir, pónganse a pensar en todo lo que han hecho. Identifiquen, examinen sus emociones. Número 2, llevar las emociones a Dios. Definitivamente, hermano, ese es el direccionamiento. Lleven las emociones a Dios. De hecho, el salmo que acabamos de leer, a donde nos lleva es a eso. Si somos creyentes, nos lleva es a eso. Estar en la cama, nos fuimos a dormir, apagamos la luz, oramos y nos acostamos y quedamos allí hablando con Dios. Señor, lo que ha pasado hoy, lo que está pasando, quizás lo que voy a enfrentar mañana, Señor. Y estamos siendo movidos por emociones, hermano, porque quizás tenemos problemas, dificultades económicos, emocionales, familiares. ¿Ves? Tenemos que examinar cómo estamos. Porque si no nos examinamos, y número 2, no llevamos las emociones a Dios, hermano, podemos llegar a caer en circunstancias no muy buenas para nosotros, de manera personal. No muy buenas para nuestra familia, no muy buenas para nuestro matrimonio, no muy buenas para la congregación. Porque somos una familia en la fe. Amén. Debemos llevar nuestros sentimientos ante Dios en oración y permitirle trabajar a Dios en nuestro corazón. En Filipenses 4:6, voy a leer este versículo en la versión Biblia libre.
Dice así: no se preocupen por nada, sino oren a Dios por todas las cosas. No se preocupen por nada. Eso incluye las emociones, ¿verdad? Sino oren a Dios por todas las cosas. Y eso incluye las emociones. Y explíquenle lo que necesitan. Me encanta como dice esta versión, hermano. Vaya, ore a Dios y explíquele lo que necesita. Señor, estoy así con mis emociones. Pasa esto, estoy agitado. En mi casa, en el trabajo, con mis hermanos en la iglesia, con este hermano. Amén. Explíquenle lo que necesitan y agradézcanle por todo lo que Él hace. El asunto es que a veces no llevamos las emociones delante de Dios, hermano, sino que dejamos que esas emociones, por ejemplo en la iglesia, afloren con pleitos, ¿verdad? Con enemistades con los hermanos, y eso resulta en divisiones, y ahí se metió el diablo, hermano. Y se daña nuestra propia vida espiritual. De paso contristamos al Espíritu Santo. Lo que quiere decir que nuestra vida espiritual se apaga. Vamos a comenzar a irnos más por esa carne. Y cada vez más. Y un pecado trae a otro y a otro. Amén, amén. Número 3. Buscar la transformación mediante el Espíritu Santo. Buscar. Debemos buscar. Buscar la transformación mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos transforma, pero nosotros debemos buscar. El Señor hablaba acerca de la oración y decía: el que busca, ¿qué? Halla. El Señor decía: dichoso el hombre que está hambriento y sediento de justicia. Lo voy a saciar. Cuando hay hambre y sed de justicia, el que Dios vea dichoso a un hombre con hambre y sed de justicia, implica, hermano, que de antemano Dios lo ve actuar buscando. Porque el que está hambriento, es que está sediento de justicia, el que está hambriento y sediento de justicia, va a buscar. ¿Y cómo busca? En oración. ¿Cómo busca? Cuando se aparta. ¿Cómo busca? Cuando agacha su cabeza, cuando se humilla. ¿Cómo busca? Cuando se niega, cuando no le da lugar a las emociones en su vida. Dios dice: está buscando. ¿Ve? Y alguien que busca porque está hambriento. Cuando usted tiene hambre, ¿usted qué hace? Usted va a buscar qué va a comer. Usted tiene sed, usted busca saciar su sed y usted va a buscar para beber. En Dios es igual. Y cuando un hombre está así, dice: es dichoso, porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. La Biblia nos llama a crecer, hermano, en nuestro caminar con Dios. Crecer es madurar. Madurar es, hermano, ser gente, hermano, que llega o que está avanzando en el carácter de Cristo mismo. Alguien que está creciendo en santidad, que está dejándose perfeccionar por la obra de Dios a través del Espíritu Santo. La Biblia nos llama a crecer en nuestro caminar con Dios y a ser transformados por la renovación de nuestra mente y el poder del Espíritu Santo actuando. Y eso lo dice la Biblia, 2 Corintios 3:18. Yo voy a seguir leyendo ese versículo y otro que viene en la Biblia libre. Dice: así que todos nosotros, dice Pablo, con nuestros rostros descubiertos, vemos y reflejamos al Señor como en un espejo.
estamos siendo transformados conforme a la misma imagen del espejo. La misma imagen del espejo. ¿Y quién está en el espejo? El Señor. Cuya gloria, dice, es cada vez más brillante. Esto es lo que hace el Señor, que es el Espíritu en nosotros. Esta es la acción del Espíritu. Y el Espíritu es el Señor. Y donde está el Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Parte de esa libertad es lo que Dios hace a través, cuando toma el control de nuestras emociones. Y nosotros, hermano, las llevamos a Dios y buscamos esa transformación mediante el poder del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Romanos 12:2 dice también de la siguiente manera, Biblia libre, dice: no sigan los caminos de este mundo. Por el contrario, sean transformados por la renovación espiritual de sus mentes, a fin de que puedan demostrar cómo es realmente la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Que puedan demostrar, que nosotros lo podamos ver y podamos mostrarlo también a otros, hermano. Porque Dios en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, ¿qué hace en nosotros? Pues hace todo lo bueno y todo lo agradable y perfecciona nuestras vidas. Nos cambia, nos transforma. Y lo vamos a ver, y la gente lo va a ver. Vamos a comprobarlo. Yo he comprobado, hermano, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en mi vida. No soy el mismo. Ya no soy igual. Ya no somos iguales. Y sabemos, no obstante, que hay un hombre, hay un viejo hombre que quiere continuamente levantarse. Pero no podemos permitirlo, hermano. Cada vez que el viejo hombre se quiera levantar, hay que clavarlo en la cruz. Los que son de Dios, dice, han crucificado su carne. Pablo mismo decía, ¿verdad? Hablaba de manera metafórica, ¿verdad? No literalmente, sino figuradamente. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no soy yo el que vive, mas Cristo es el que vive en mí. Decir que Cristo vive en mí es decir que el Espíritu Santo vive en mí, porque el Espíritu es el Espíritu de Cristo. ¿Cómo vive Cristo en mí? Mediante el Espíritu que está en mí y me lleva a vivir a Cristo, que es la palabra viva, que es el verbo vivo, con su carácter en mi vida. Carácter que se concluye en amor, gozo, paz, fe. ¿Qué más? Paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Eso es carácter de Cristo. Ese es el carácter. Ese es el carácter con que Cristo se movió en este mundo. Y es el fruto de tener el Espíritu de Cristo. Y cuando nosotros buscamos la transformación mediante el Espíritu Santo por aquello de las emociones, hermano, quiere decir que el Espíritu de Dios actúe en nosotros en paciencia para que la emoción de la ira, por ejemplo, no se salga, en mansedumbre. ¿Ves? En amor para que el orgullo no se salga, en fidelidad. Amén. Número 4, alinear las emociones con la palabra de Dios. Número 4, alinear las emociones con la palabra de Dios. Estamos hablando de cómo la Biblia nos enseña a gestionar las emociones.
Hermano, mucha gente no gestiona esto en las iglesias. Por eso vemos gente emocionada, viviendo bajo emociones y no bajo las convicciones de Dios. Porque vivir bajo las convicciones de Dios es vivir bajo esto, hermano, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el hecho de llevar nuestras emociones a los pies del Señor, bajo el hecho de vivir examinándonos nosotros mismos, bajo el hecho de alinear nuestra vida de acuerdo a lo que dice el Señor, su palabra, y no lo que yo pienso. Porque ahí está que en muchas iglesias hay iglesias emocionales, hermano. De hecho, hay mucha gente que está en la iglesia no convertida, sino emocionada. Y muchos siguen así por tiempos. Y cuando viene el mar y remueve la barca, hermano, se ahogan. Olvidando que cuando la barca se mueva, el Señor no se baja de la barca, Él está ahí. Como le pasó a los discípulos. Señor, nos ahogamos, vea. Y ahí estaba el Señor con ellos. Cuando nuestras emociones se alinean con la verdad de la palabra de Dios, pueden llevar a una relación más profunda con Dios y con los demás. Nadie puede llegar a decir que tiene una relación profunda con Dios cuando con su hermano en la fe o cualquier otra persona es un caos. Hermano, cuando alguien dice que tiene una buena relación con Dios, pero tiene problemas con las demás personas, no tiene realmente una buena relación con Dios. No la tiene. Es mentira. Y que llevemos una relación buena con los demás es una indicación de que estoy haciendo lo que Dios me enseña. Porque Dios me está enseñando a obedecer, a hacer su buena, agradable y perfecta voluntad con mi hermano y aún con el que es mi enemigo. El Salmo 119:11 dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos. Y aquí no se trata de memorizar versículos como loco, porque hay mucha gente que se sabe versículos pero no aplica nada. Como hay un dicho por ahí que dice: puro tilín, tilín, pero nada de paletas. El diablo también se sabe versículos, pero nada de obediencia. ¿No le nombró la Biblia a Jesús cuando lo tentó? Escrito está: a sus ángeles enviarán cerca de ti para que... ¿Ves? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para no errar, Señor. Para no errar al blanco, para no errar tu buena y perfecta voluntad. Y esto es en todos los sentidos, hermano. A veces la gente cree que no pecar contra Dios y guardar los dichos de Dios es simplemente orar, dar ofrendas, venir y congregarse, venir al ayuno, interceder. Pero vaya y mire, hermano, con broncas, divisiones, con diferencias con los hermanos, con orgullo, con arrogancia, con no reconocimiento de sus errores y no enmendación de ellos. No se trata simplemente de guardar versículos en la mente
Se trata de aplicarlos, vivirlos y clamar a Dios porque se queden en el corazón. Y del corazón mane la vida de esa palabra. Y eso toque todo, incluyendo las emociones, que van a aflorar en los momentos de presión, de prueba, de dificultad, de tentaciones. Amén, amén. Y punto número 5, compartir con otros creyentes. Otra manera de gestionar las emociones, hermano, es compartiendo con otros creyentes. Es importante compartir nuestros sentimientos con otros creyentes para recibir perspectiva y consuelo. De ahí lo importante, la importancia de lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25. ¿Qué dice Hebreos 24 al 25? Dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y ¿a qué? Y a las buenas obras. Esas buenas obras no es que le doy el vestido, venga, le regalo un mercadito, venga, ay, buenas obras. No, buenas obras es buen actuar, buena conducta. Las buenas obras es la buena conducta. Las buenas obras es la obediencia de Dios. Mi buena relación de humildad, de paz con mis hermanos, de perdonar. Esas son las buenas acciones, las buenas obras. No son las buenas obras de traer aquí y yo doy mercado y me reconocen como el hermano que trae mercado y eso, pero es bien delicado, orgulloso. No le puede decir nada, no acepta sus errores. No, las buenas obras, hermano, es el buen actuar en la obediencia y el carácter del Señor. Amén, amén. No podemos, hermanos, ser parte de aquellos muchos hermanos que están en una congregación, hermano, y no viven una vida conforme a convicciones, sino a emociones. Hay personas que vienen a un lugar y dicen: no, aquí es muy apagado, aquí pastor no, pastor es así, predica así como muy calmado, la alabanza, no me gusta. En cambio, me voy aquí al lugar, no, allá sí es chévere, no, allá hasta humo ponen allá, esos luces, cámara y acción, y ese pastor tiene una euforia, eso predica y eso tiene una autoridad, y confunden autoridad con gritería. No es que allá sí es chévere porque la alabanza, uy, no, eso allá, eso uno llora, eso se mueve el Señor. Y resulta que son puras emociones, porque claro, pues si hay un tremendo guitarrista, pianista, hermano, la música mueve las emociones, pero yo no puedo vivir de las emociones de la música, aunque con la música yo alabo al Señor. Y es verdad que Dios está en medio de la alabanza de su pueblo, pero yo no puedo vivir enteramente por las emociones de la música. Yo tengo que vivir por convicciones. ¿Y mi convicción qué es? ¿Qué es convicción? ¿Qué fue lo que dijimos que es convicción? Es mi firme creer, es la claridad que tengo, hermano, la profunda y arraigada, hermano, experiencia de creerle a Dios porque Él no miente. La emoción puede venir, sí, pero ya dijimos ahora, hay emociones, claro que sí, identifíquelas, porque si dejas esas emociones, hermano, caminar y caminar y caminar, el enemigo puede tomar parte de eso. Debo examinar mis emociones, debo postrarme de rodillas y decirle: Señor, aquí estoy, pasa esto y esto y esto. Mientras estoy allí, hermano, el que está actuando en mi vida es el Espíritu Santo. Inmediatamente, hermano, el Espíritu de Dios está allí, obrando en mi vida. Mientras estás allí, estás yendo al Señor, llevando en oración, el Espíritu Santo está allí y el Espíritu de Dios te va a estar recordando las palabras de Dios. Y cuando todo eso llega frente a un corazón que comprende que sus emociones deben de estar en las manos del Señor, entonces Dios transforma, renueva, hace. Y cuando yo voy
a mis hermanos, hermano, comparto con él desde esa perspectiva y consuelo de Dios mutuamente. Y entonces estoy para mi hermano, para estimularlo en el amor y en las buenas obras. Por eso es que dice, no se dejen de congregar porque algunos tienen por costumbre hacerlo. Y es necesario hacerlo porque fíjese usted, hermano, nos ayudamos los unos a los otros. ¿Ves? Lo importante de congregarse. Oremos a Dios.